Me complazco en presentarles en este canal experimental y de ciencias farmacéuticas relacionadas el tema número 3, que se titula Estrategias para modular la biodisponibilidad. Esto lo hago a solicitud de unos colegas. Veremos estrategias iniciales para modular la biodisponibilidad, las técnicas tradicionales y noveles para modularla, por interacción química, reducción de tamaño de partículas, dispersiones sólidas, formas polimórficas y amorfas, vehículos a base de lípidos, tecnología de fluido supercrítico, tecnología criogénica, nanosuspensión, mezclas eutécticas y técnicas de formación de complejos de inclusión, y un pequeño resumen y las referencias. Comencemos por las estrategias iniciales para modular la biodisponibilidad. En estas estrategias tendremos dos enfoques: métodos aplicados directamente a los cambios estructurales de las moléculas, manteniendo el mismo efecto farmacológico. Por ejemplo, la beta-digoxina, que se convirtió a partir de la digoxina por problemas de solubilidad, y métodos relacionados con tecnologías tradicionales junto con las innovadoras. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es la disminución del tamaño de partículas, modificación de la cristalinidad, polimorfos, formación de liposomas, etc. Ahora, ¿cuándo es que se emplean estas estrategias? Bueno, cuando tengamos problemas que necesitamos mejorar las limitaciones intrínsecas del activo, o sea, del fármaco, para adaptar o mejorar sus perfiles farmacocinéticos, que vemos que no corresponden, o para minimizar problemas porque tiene escasa solubilidad, porque son desagradables al paladar, tienen inestabilidad físico-química, son de rápida eliminación, o para lograr similitud de perfiles comparativos, para el caso de los estudios de equivalencia, para mejorar la dificultad de un fármaco para atravesar ciertas membranas biológicas, etc. Para todo esto que se emplean estas estrategias. Algunas de estas estrategias muy simples para modular puede ser la formulación. En la formulación, cambiar los excipientes. Un adecuado excipiente puede mejorar la solubilidad, la permeabilidad y la absorción del fármaco, ¿verdad? Puede ser también por aumento o modificación de la superficie de las partículas. La modificación de la superficie de las partículas, disminuyéndola esta, puede variar la velocidad de disolución. Recuerde que depende de la forma, la superficie que tenga la partícula. También se pueden emplear tecnologías de preformulación, como el tratamiento del fármaco, como la microencapsulación, la nanoencapsulación, y estas tecnologías pueden proteger al fármaco de su degradación y mejorar su solubilidad. Y el uso de técnicas de difusión que se utilizan para controlar la velocidad de liberación del fármaco, por ejemplo, incluyendo matrices poliméricas que pueden un poco hacer más lenta la liberación del fármaco y mejorar su absorción o a través de tanto matriz intestinal o inclusive después que se ha absorbido completo. Vamos a ver ahora la modulación por las técnicas tradicionales que están más cerca de nosotros para trabajar en nuestros laboratorios, y algunas un poco más nobles que no suelen emplearse tanto. Antes vamos a adelantarle prácticamente en su carrera, vamos a hacer una pequeña introducción de las formas clásicas de preparar tabletas. Algunas, la primera, la más directa, la que más se emplea es la compresión directa, que se mezclan los ingredientes, se comprimen directamente en la tableta
sin necesidad de una granulación previa, sin necesidad de hacer unos gránulos, ¿no? Así como viene la materia prima. Hay otro tipo de forma de hacerlo, que es la granulación seca. Se mezclan los ingredientes, se humedecen con un líquido para formar esos gránulos, esos pequeños gránulos, que luego se secan y se comprime la tableta. Hay otro proceso de tabletas que se llama granulación húmeda. Se mezclan los ingredientes, se humedecen en un líquido, se forma una masa con ella que se pasa por un tamiz que ahorita vamos a ver para formar gránulos que luego se secan y se comprimen de nuevo las tabletas. Y otro tipo de tabletas que se hace que están recubiertas, ¿no? Las tabletas se recubren con una capa que puede tener la función de proteger la tableta del medio ambiente, enmascarar el sabor, etcétera, ¿no? Vamos a ver ahora la modulación debido a la reducción del tamaño de partículas y vamos a explicar. Primeramente, vamos a ver muy someramente los equipos empleados para reducir el tamaño de partículas. El tamaño de partícula, como es lógico, en un polvo de lifa, del fármaco que tenemos, que estamos trabajando. Un método para reducir el equipo, para reducir el tamaño de partícula, ese equipo se llama molinos. Hay diferentes tipos de molinos, ¿no? El más clásico es un molino de bolas, que evidentemente ustedes lo pueden ver, está a la izquierda, son unas bolas que están dentro de un tándem, y ahí se echa el polvo y se somete a cambios en velocidad, y esas bolas van destruyendo, vamos a decir, desmenuzando esa materia prima en polvo y la va haciendo cada vez más pequeña. Hay otros tipos, ¿no? Molinos de martillo, cuchillas, rodillos, etcétera, y micronizadores. Como micronizador, lo vemos ahí en la diapositiva, en el mismo medio, correcto, que es un equipo un poquito ya más complejo, donde el tamaño de partícula llega a ser de micras. Por eso se llama micronizador. Cuando usted tiene tanto el molino como el micronizador, pero fundamentalmente el molino, las partículas van a tener diferentes formas, diferentes diámetros, ¿correcto? Para saber qué tipo de diámetro tienen esas partículas, o para poder uniformar, separar que esas partículas pueden tener diferentes tamaños, pues se emplea una tamizadora, que como ustedes ven ahí a la derecha, es un equipo que tiene una serie de platos con una red de diferentes tamaños y se coloca arriba las de mayor tamaño, abajo menor, 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 y después se pone en ese equipo muy simple que empieza a agitarse fuertemente y hace pasar todo el polvo por las diferentes mallas y se van quedando de esa malla según el tamaño que tenga el equipo tamizador, o sea, el área de esa tamizadora que tenga el tamaño del diámetro superior a donde está el polvo, ¿no? Correcto, ya, ¿no? Si es inferior, ahí donde está, no puede bajar. Entonces tiene el diámetro que corresponde a más arriba. Ahora, ¿qué ocurre al reducir el tamaño de las partículas? Aquí tenemos una partícula, correcto, lo vemos aquí en esta tabla, una partícula que tiene un radio de 0,7 centímetros. Pues el área, utilizando esta fórmula que está aquí, que es 4πr2, podemos hallar el área de la partícula, la superficie, que si esta fuese esférica, pues correspondería exactamente a la superficie que vemos en aproximadamente de una pelota, ¿no? El área de esta sola partícula es 6, en este caso sería 6 centímetros cuadrados. Entonces el área total, como hay una, es 6. Si nosotros molinamos esas partículas, la ponemos en un equipo de este tipo, de molino de bolas, y logramos que esa partícula se convierta en 8, cuando medimos el radio de cada una de esas partículas sería 0,35.
0,35 sería el radio de ella, y esas partículas tendría una superficie de 1.5 centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Claro que son más pequeñas, pero como ahora tenemos 8, porque en molinado las dividimos esa partícula grande en 8, tenemos 8. Esa partícula más pequeña, 8 veces su área, sería entonces 12 centímetros cuadrados. Si ustedes ven, hemos duplicado el área de todas las de la misma materia prima. Al dividirla, pues provocamos que aumente su área. ¿Correcto? Si hacemos lo mismo, seguimos molinando y obtenemos 64 partículas, ahora el radio es muy pequeño, 0,17, perdón, el radio sí es muy pequeño, y como es lógico, el área de cada uno de ellos también es muy pequeño. Sería 0,375 cuando usamos la fórmula. Y como tenemos en este caso 64 partículas, con esta área, al multiplicarlos, nos da que en total tenemos en el polvo 24 centímetros cuadrados. O sea, ¿qué tenemos? Pues tenemos que hemos logrado 4 veces el área inicial de la materia prima que nosotros teníamos. Imagínense, cuando utilizamos la ley de Noyes-Wiener, ustedes saben que depende del área. Es una constante por el área que multiplica a el valor de saturación de esa sustancia menos la concentración que hay en el medio, como vimos nosotros anteriormente. Si nosotros tenemos que hemos reducido el tamaño de partículas cuando hacemos los perfiles de solución, o cuando vamos a hacer un estudio en vivo, encontramos que esos perfiles son muy altos, quiere decir que aumentamos demasiado la superficie, y entonces un proceso que se tiene tecnológicamente de invertir eso que hicimos es el proceso de aglomeración. ¿Correcto? Ese proceso de aglomeración convierte las partículas de pequeñas, pero ahora las vamos a convertir en partículas mayores. Eso se logra mediante la unión de esas partículas pequeñas entre sí con un líquido determinado que provoca fuerzas físicas de unión, lo que mejora la estabilidad y la eficacia del fármaco, o la eficacia que nosotros esperamos del fármaco, que debe ser igual a la del innovador, porque debe tener aproximadamente la misma superficie. Ahora vamos a proceder a utilizar unas técnicas más nobles, menos clásicas, y esa para mejorar la solubilidad, y que esas técnicas se llaman de dispersiones sólidas, que alguna vez se lo deben de haber dado en química física, lo que es una dispersión sólida. Pongamos un ejemplo de una dispersión sólida para entenderlo. Cuando tenemos poca solubilidad de un fármaco, porque el fármaco es muy hidrofóbico, y ustedes saben que se debe disolver en un medio acuoso, como es el del tracto gastrointestinal, esa materia prima se une con una matriz hidrofílica. Por lo general, esas matrices, hay muchas, pero por lo general es polivinilpirrolidona, polietilenglicol, etc. Y a veces se usan surfactantes, Twin 80, sulfato de lauril, sulfato sódico, etc. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de pirrolidona, ¿no? De una unidad de pirrolidona, ¿no? Es el pirrol unido a una cadena. Bueno, pues sencillamente se mezcla, como podemos ver aquí a la derecha, y hacemos una mezcla, hacemos un perfil, y fíjense que la indometacina está por abajo. Todavía no hemos hecho una dispersión sólida. Cuando hacemos dispersiones sólidas, mezclándola con diferentes cantidades de matrices hidrofílicas, podemos obtener estos perfiles. Por ejemplo, aquí tiene una relación, 1 es a 1, y el de arriba el de arriba es 1,1 y el de abajo es 1,05. O sea, 1 de
de lo que es la indometacina y 0,5 que es de la polivinilpiroledona. Como ves, fíjense cómo aumenta la solubilidad enormemente. Pero quizás esa no sea lo más adecuado. Fíjense que ese perfil aumentó muchísimo. Se pueden hacer otros ajustes, otras cantidades, y miren acá un perfil de una dispersión sólida de indometacina de un innovador, que es el que está en verdecito, y cómo se logró, usando diferentes composiciones, hacer un perfil que es exactamente igual al del innovador. Esto en cuanto a perfiles de disolución in vitro, ¿no? Veamos un poquito cómo es que esto se realiza. Vamos a hablar ahora de las formas polimórficas y amorfas que pueden tomar estas materias primas o estos fármacos, y cómo haciendo una selección nos permite un poco modular la biodisponibilidad, que puede ser desde in vitro hasta in vivo. Vamos a ver que existen diferentes formas de empaquetamiento de una molécula cuando se está sintetizando. Ella se puede empaquetar de diferentes maneras debido a la velocidad que se establezca en la propia síntesis. Entonces, por lo general, también es difícil encontrar una sola forma polimórfica. Entonces, vamos a razonar un poquito que el polimorfo es una partícula que tiene 4 dimensiones, se lo podemos ver por acá, y podemos ver un empaquetado hipotético. Dice que estos son como, aquí está en 2 dimensiones, pero pensemos que está en 3, ¿correcto? Podremos ver que un producto cualquiera puede sintetizarse y encontrarse de esta forma, casi parecido a un cubo, pero también el cubo puede tener desplazamientos entre ellos, de esta forma polimórfica 2, o que es un poco, que unos están, más bien es un cubo que va tomando diferentes posiciones, más bien es un paralelogramo, más que un cubito, o sea, más que 4 dimensiones, más que 4 lados iguales, tendrían 2 y 2, ¿correcto? Y aquí, que es una forma amorfa. Todavía, además, en esa síntesis, a veces, junto con el cristal S, aparecen otros cristales. Eso, o se pudiera sintetizar con otros cristales para facilitarle a lo mejor cierta solubilidad. O sea, un cristal que puede estar interior ahí y que no tengamos problemas en cuanto a la efectividad del fármaco. Aquí tenemos el mismo fármaco, pero que puede tener un contraión, ¿correcto? Si el fármaco pues, se puede cargar, por ejemplo, la fenitoína se puede cargar en la síntesis con ácido clorhídrico, y la fenitoína se carga con una molécula con un hidrógeno, tendría carga positiva y tendría unida también el contraión, que sería el cloruro. Esa sería otra manera de tenerlo, que se emplea mucho para mejorar la solubilidad. Otras veces queda solvente dentro de los cristales, etc. Todo esto que está acá, pues puede ser un producto, como he mencionado, fenitoína, que puede tener diferentes características de solubilidad. Es muy importante a la hora que usted vaya a utilizar una materia prima para hacer un perfil de disolución o para compararlo con un innovador. A veces, si tiene esta información, pues la logra. Si no tiene la información, pues entonces tiene que practicar y tiene que tener eh, eh, tiene que hacer varios tipos de experimentos para lograr que los dos perfiles le den similares. Tenemos unos ejemplos aquí de moléculas que pueden cristalizar con más de una organización cristalina, que como es lógico, genera propiedades físico-químicas diferentes. O sea, el fármaco no, pero sí ella se puede, a la hora de utilizarla, que se comporta desde el punto de vista físico-químico diferente. Uno de los casos más clásicos es el del palmitato de cloranfenicol. El producto, el llamado polimorfo B, como tal, ese polimorfo B
tiene una mejor solubilidad, inclusive de otro polimorfo, le colocan letras, otro polimorfo, por ejemplo el A, y el B tiene una solubilidad 8 veces más que el A. Si usted está trabajando y necesita en biodisponibilidad o en estudio de equivalencia, por ejemplo, como vemos en este gráfico, que tuviese un perfil rojo, porque por ahí pasaron el innovador, correcto, pues usted puede mezclar, fíjese que como es 8 veces el B, que sería, como es muy soluble, pues le daría perfiles muy superiores a lo que usted necesita. Y si utiliza el polimorfo A, porque lo compró, porque lo tiene, se iría por debajo. Usted puede hacer más mezcla, en este caso de clorafenicol, mezcla hasta que usted logre exactamente, aquí está un poquito forzado, el del medio, 50 y 50. Mezcle 50 del A con 50 del B, tiene la cantidad necesaria para hacer la tableta. Supongamos la tableta tenga 500 miligramos. No recuerdo exactamente el clorafenicol cuánto tiene, creo que es 250 o 500. Bueno, pues usted puede mezclar los dos. Pues si es 500 sería 250 de uno y 250 del otro. Y usted logra, usando polimorfo, lograr modular la biodisponibilidad. Aquí otro elemento es que en general diversos estudios indican que los excipientes, que habitualmente han sido considerados sustancias inertes, sí pueden modificar los parámetros fundamentales que condicionan la biodisponibilidad, como la velocidad de disolución, la permeabilidad, la velocidad de disgregación, la motilidad intestinal, porque algunos pueden provocar una acción sobre el intestino, a pesar de que es inerte, ¿cierto? Pero modifica el intestino. Entonces, una de las cosas que deben de tener en cuenta es la característica que tienen esos recipientes, y además que esos recipientes, algunos de ellos, existen formas polimórficas. Entonces, pues ahí se le agregó un reto, algo muy bonito, ¿no? A ver si llegamos a una composición que permita imitar el perfil de disolución o el perfil en sangre de ese producto que nosotros queremos fabricar. Vamos a ver ahora lo que es la tecnología de los fluidos supercríticos. Claro, nada más todas estas cosas se van a mencionar nada más, ¿no? Correcto. Como verán, es una tecnología que es bastante simple. Hay que acordarse de química física, de lo que sería el punto crítico, el punto triple, etcétera, etcétera. Pero si ustedes ven, si se logra tener un pequeño equipito en que usted puede aumentar la temperatura y que puede ejercer ciertas presiones, si usted mezcla un fármaco como tal, que usted necesita que tome ciertas características de tamaño de partícula o de superficie, pues usted lo puede mezclar y agitando en ese equipito, subiendo la temperatura y un poco y subiéndole las presiones. Por lo general lo que se emplea es la mezcla con dióxido de carbono, y fíjese, una presión de 73 atmósferas no es extremadamente alta, y una temperatura supercrítica que es de 31 grados. Usted lo logra ponerlo en esta zona de la región supercrítica, y después cuando lo baje a temperatura y a presiones normales, lo que es los cristales han disminuido enormemente, y por lo tanto, jugando con esto, usted puede obtener, si no lo puede hacer por métodos más simples, usted puede obtener partículas más pequeñas e ir regulando el tamaño de partícula que necesita para hacerlo perfecto. Ahora vamos a ver otra tecnología que se llama tecnología criogénica, que en cuanto a la simplicidad, si se tiene el equipo, no es tan grande. Veamos. En estas tecnologías criogénicas es un conjunto de técnicas que ya tienen su especialización cada uno, pero para nosotros se puede emplear también para nuestro caso, que
consiste en enfriar el material, y en este caso para nosotros sería la materia prima, a condiciones de ebullición de nitrógeno, que como ustedes saben, la condición de ebullición de nitrógeno es menos 185. Entonces, para lograr esas temperaturas tan bajas se emplean diferentes gases. Se puede emplear nitrógeno líquido, argón, hidrofluoroalcanos, etc. Ahí hay una imagen que ustedes la pueden ver acá, pero muy pequeña. Se te está dejando caer una cantidad muy pequeñita, porque también se emplea para otras cosas de conservar células, etc., ¿no? Pero usted lo puede echar aquí, eso se está agitando, está protegido, etc., y usted lo enfría enormemente. Cuando usted lleva su materia prima a condiciones de temperatura y presión normal, esta vienen extremadamente, partículas extremadamente pequeñas. Ahora vamos a hablar de una técnica que se llama nanosuspensión. Como ustedes se deben de imaginar, nano es, ya estamos hablando de 10 a la menos 9, ¿verdad? Correcto. Pero se los traigo porque, aunque las técnicas pueden ser muy complejas, en el laboratorio tenemos algunos equipitos que ahora se los vamos a mostrar para que vean que se puede trabajar con esto. Y no les traigo más ejemplos para no complicarlos, pero vamos a verlo. Miren, en el caso de la nanotecnología, les muestro este equipo que está aquí. Y es verdad que no todo el mundo va mucho por el laboratorio o todavía no ha ido mucho, pero este equipito sencillamente es para lavar, ¿cierto? Este equipito y este que está aquí a la derecha también. Pero bueno, centrémonos en este. Este es el mismo equipo que en algunos lugares limpian joyas, en otros lugares en clínicas pues para limpiar material quirúrgico, etcétera. Y esto se utiliza en el laboratorio prácticamente para limpiar, y algunos le dicen que agitar. Bueno, pues este equipito es una maravilla. No nos vamos a introducir demasiado en él, pero quiero decirle que provoca un principio que se llama principio de cavitación. Él tiene unas características de como una especie de transformador que da sobre otros elementos y produce unos movimientos de tal forma que el medio líquido que ustedes pongan acá, él lo cavita. La cavitación no es nada más que provoca que los gases que están dentro del líquido lleguen a tal punto, lleguen a ser tan pequeños que explotan. Y cuando explotan, pues esa explosión interna provoca que las partículas que tengamos a su alrededor disminuyan enormemente. Y quiero decirle que se puede hacer maravillas con él. Así que para que lo tengan presente más adelante, ¿no? Vamos a ver qué son mezclas eutécticas y cómo nos sirven para modular la biodisponibilidad. Una mezcla eutéctica es una mezcla homogénea de sólidos íntimamente conectados formando una superretícula. Al alcanzar una proporción de porcentaje atómico único entre los dos componentes, que logra que tenga un punto de fusión más bajo que el que poseen los compuestos individualmente. Aquí tenemos de ejemplo la lidocaína con la prilocaína. Y fíjense, aquí se ve en el gráfico, este es el 100% de una de ellas, ¿correcto? Y este es el 100% de la otra. Se van mezclando hasta que llegue un momento en que hay un punto mínimo llamado punto técnico, ¿correcto? Y en este punto es que el punto de fusión es inferior. Ese punto inferior provoca que sea de una mayor solubilidad. Entonces, ustedes tienen un ejemplo de cómo pueden hacer mezcla. En este caso son dos fármacos. Pueden hacer dos fármacos como tal, ¿verdad? Que logre que la mezcla de los dos llegue a un punto de fusión más bajo.
Puede ser que sea una mezcla de un fármaco y otro producto, que no tenga ninguna implicación desde el punto de vista farmacológico. Fíjense que es otra herramienta ya un poquito más elaborada, pero no es difícil tampoco de realizar. Y ya para terminar, vamos a hablar de algo que es diferente a lo que hemos hablado hasta ahora. Que todas estas técnicas anteriores para modular la biodisponibilidad, si ustedes se fijan bien, todas son para que se libere en el tracto gastrointestinal. Entonces ya no estamos saliendo un poquito del objetivo inicial que hemos dado en toda la carrera, ¿verdad? En toda esta parte de la carrera. Pero quiero mencionarles, para no quedarnos aquí, que existe la posibilidad de crear vehículos a base de lípidos y de ciertos polímeros con unas dimensiones determinadas que el fármaco lo podemos introducir ahí. Cuando introducimos el fármaco dentro de esos lípidos, que ahora vamos a ver unas imágenes de microscopía electrónica, ya estamos terminando, provoca que tome un tamaño determinado, y ese tamaño determinado no permite que el fármaco difunda a través del tracto gastrointestinal por método de difusión y entran los elementos de entrada al torrente sanguíneo por fagocitosis o pilocitosis. Entonces, el mismo fármaco que nosotros tenemos, que le estábamos haciendo todo eso, si nosotros los introducimos, y también en el fármaco habíamos hablado de liberación inmediata, también podríamos hacer todo aquello de tracto gastrointestinal, de liberación modificada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí nos vamos un poco más allá. Si podemos introducir el fármaco dentro de estos productos, o estos nanoobjetos, ya entra al torrente circulatorio y todo lo que hemos visto hasta ahora prácticamente desaparece, porque ahora el nanoobjeto va a ir a diferentes órganos en el animal, ¿no? En este caso el humano. Nosotros trabajamos la galénica, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como dice ahí, la liberación de fármaco podría acontecer luego de su absorción, como le estoy comentando. Y ya el proceso LAME desaparece. Y entonces no dependerá la estructura molecular que tenga el fármaco, sino del tamaño y composición de la carga y la estructura superficial del nanovehículo. O sea, está usando un nanovehículo. Esto como para no encasillarnos solamente lo que hemos visto hasta ahora de liberación inmediata, ¿no? Que no hemos visto liberación modificada y que tenga esta noción. Aquí pueden ver ustedes, con microscopía electrónica, algunos de esos nanoobjetos basados en lípidos, en un producto que se llama quitosano, que es de la parte exterior de algunos insectos, glucosamina. No, esta glucosamina está mucho en las paredes de las bacterias, y con esto se puede preparar y lograr que el producto como tal, cuando llega al trato por vía oral, que llega al trato gastrointestinal, este se absorba completo y después ya está en el torrente circulatorio, y por allá ya otra cosa que habría que estudiar, cómo es que la liberación en cada uno de los órganos donde pueda actuar. En resumen, una estrategia para modular la biodisponibilidad en forma resumida de las tecnologías para esos fármacos de baja solubilidad. Si ustedes ven acá, si usamos la letra D, ¿verdad? Como el fármaco en cuestión, fíjense que si nosotros nos mezclamos con una mezcla de etanol y agua, podemos buscar qué cosa, que mejore la solubilidad, y de ahí podemos pasar a otros procesos físicos más de forma sólida. Aquí vemos otro, que era la formación de sal, como habíamos mencionado. Este es empleando surfactantes
para mejorar la solubilidad, que puede estar mezclado en lo que es los recipientes. El empleo de ciclo de estrina, este ya pasa a nanoobjetos, las formas polimórficas que mencionamos, las formas amorfas, que mejoran también la solubilidad si se utiliza, los cocristales, que hemos hablado que tuviese otro cristal junto con el de la materia prima, y también algunos tipos de fármacos que puedan unirse a sistemas de lípidos, ¿no? Correcto. Y por último, la reducción del tamaño de partículas. Esto es en resumen en lo que hemos hablado de cómo se puede modular la biodisponibilidad, por lo menos que ustedes tengan una noción de eso, para las ideas para cuando se enfrenten más adelante a otros aspectos de tecnología farmacéutica, ¿no? Y terminamos aquí con una frase de uno de los hombres, de los mejores pensadores del siglo pasado, conocido por todos, que dijo que la alegría de mirar, no de ver, sino de mirar. Mirar es escudriñar lo que estamos viendo y comprender. Es el mejor don excelso de la naturaleza. La satisfacción puede parecer para ustedes que son muy jóvenes, puede parecer un poco pasado de moda, quizás, ¿no? Pero es el don más excelso de que usted puede entender y no mirar nada más que la superficie. Es el tiempo, lo he dicho por él, y el esfuerzo mejor empleado en su vida, porque lo va haciendo ustedes cada día más completo, van entendiendo más las cosas de fondo. Y ahí entra hasta aspectos de mentalidad, de psicología y de todo, ¿no? Pero no es una mera cosa dicha de todas maneras. Cuando ustedes vayan creciendo, quizás entiendan un poquito más eso, o ya algunos que son más maduros, ¿no? Porque hay una madurez que no depende exactamente de la edad. Hay personas que llegan altas, a una edad biológica muy alta y no llegan allá, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos algunas referencias empleadas en esta presentación. Y muchas gracias a todos.